Hola, ¿qué tal? Yo soy Beatriz, esto es Te escondes que sea detrás de un libro y hoy nos vamos a esconder detrás de mis lecturas de mayo que se reducen a esto. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Y sí, habéis oído muy bien en la introducción. Las lecturas de mayo se reducen prácticamente a La Casa de los Espíritus. Sí que es cierto que la primera semana de mayo terminé dos lecturas, una, la de El hijo del clérigo de George Orwell, que ya os dejé un vídeo hablando de esta lectura, y otra que era de Balzac, El coronel Chabert. Vale, quitando estas dos lecturas, el resto del mes, y el mes ha sido largo, he estado con La Casa de los Espíritus. Ha sido una lectura que ha ido muy lenta. De hecho, mirad ahí, todavía no la he terminado, me quedan unas 30 páginas más o menos, pero sinceramente no creo que el final me sorprenda. Creo que al final va a ser algo bastante plano, que no me va a sorprender, no va a cambiar la opinión general que tengo del libro. Y sobre esto quería hacer una puntualización. Más que una puntualización, es una reflexión acerca de el tema de los clásicos. Tengo la sensación de que las personas que hablamos públicamente de las lecturas y damos nuestra opinión sobre los libros que leemos, tenemos como cierto miedo, o no sé si miedo, quizás respeto, a hablar mal de un clásico. Y cuando digo hablar mal de un clásico, decir abiertamente que no nos ha gustado. No es que critiques el clásico, sino que pues decir que no te ha gustado. Tengo esa sensación de que, claro, pues un clásico es un referente en la literatura, y es como una falta de respeto, pues decir que no te ha gustado algo que es un referente. Sin embargo, creo que tenemos que tener en cuenta que los libros al final son eso, libros, y que hay tantas interpretaciones como personas se acercan a ese libro. Es decir, cada lector interpreta y tiene un gusto diferente sobre un libro, y esto es respetable y no quiere decir que no valores el hecho de que sea un referente en la literatura, o que vayas a criticar o a hablar sobre la estructura del libro. No, me refiero a esa opinión personal sobre lo que te ha parecido el libro, la trama o cómo está escrito. El caso es que, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que no me ha gustado La Casa de los Espíritus? No, no quiero decir que no me ha gustado La Casa de los Espíritus, pero que tampoco me ha encantado. Sinceramente creo que esta lectura la he metido un poco con calzador, porque ya os comenté en un vídeo anterior, creo que como ha salido la serie, la adaptación de La Casa de los Espíritus en Amazon Prime, estaba deseando verla, pero claro, quería leer primero el libro para que la serie no me destrozara el libro. Y creo que pues lo leí en un momento en el que pues no estaba yo muy receptiva para este tipo de historia, y quizá pues eso también ha influido bastante. Estoy convencida de que en una segunda relectura que haré pues dentro de algún tiempo o incluso años, probablemente la disfrute más. Ha sido una historia que, no sé, a mí no me... se me ha hecho pesada la lectura, sinceramente. Me ha dado mucha pereza coger el libro en esos ratos que tenía para leer, y el caso es que cuando empezaba a leer sí que me enganchaba la lectura, sí que me gustaba, pero ha sido un libro que
pues que tampoco me apetecía coger para leer, o sea, no tenía ese ansia viva por encontrar huecos para sentarme y leer, sino que además había momentos en los que tenía tiempo suficiente para leer, pero me daba pereza y al final optaba por hacer otro tipo de cosas. Ha sido una lectura extraña, está siendo, porque como digo, me queda muy poquito, una lectura extraña por ese tema, porque no es que no me guste la historia, pero tampoco me invita a seguir con ella. Y el caso es que luego cuando termino de ese rato de lectura, mi cabeza está ahí con los personajes, con el ambiente y bueno, pues no sé, es una sensación extraña la que estoy teniendo con la Casa de los Espíritus y un poco decepcionante a nivel personal. No porque esté mal escrito, porque además tengo que deciros que es una gozada poder hablar, por favor, poder leer un libro en el idioma original y en este caso es el español, pero claro, el español con ese toque chileno. Entonces es como muy curioso expresiones o formas de hablar que son en español, porque el idioma es español, pero pues que tienen esa peculiaridad propia de ese país. Y es una cosa que me gusta mucho. También tengo que decir que me complica, ¿vale? Porque hay algunas expresiones que, claro, no estamos en España o habituados a escuchar y te chocan un poco o piensas que se podía haber formulado de otra manera, pero es que es su forma de hablar y es perfecto y es precisamente eso una de las cosas que más me ha gustado. En cuanto a la historia, esta historia habla de 3 generaciones, más o menos, y tiene toques de realismo mágico. Yo creo que esto es algo que todo el mundo sabe sin haber leído La Casa de los Espíritus. Y hay 3, 4 personajes principales. El primero es Clara, Esteban Trueba, que va a ser el matrimonio, Rosa, que es un personaje importante, Rosa la Bella, que va a desaparecer muy pronto, pero que bueno, pues siempre va a haber toques que nos recuerden a ella y luego Blanca, la hija de este matrimonio y bueno, pues más personajes satélites importantes también, pero es que son muchos, entonces como hablar de ellos pues se haría demasiado largo el vídeo, pero bueno, pues hay muchos personajes, digamos que los principales son estos que os he comentado y a través de ellos pues vamos a ir viendo cómo evoluciona la historia. Que se va a centrar y que va a tener también como protagonistas 2 personajes muy peculiares que van a ser 2 casas. La casa de la esquina, situada en la ciudad, y la casa de las Tres Marías, que es una finca que hereda Esteban Trueba y bueno, pues que va a ir modernizando y va a convertir pues en una gran propiedad. Hablar de un tema principal en la Casa de los Espíritus es quizá para mí un poco complicado porque yo he detectado, bueno, yo y todas las personas que lean el libro, se detectan muchos temas que subyacen en toda la novela. Temas sociales, temas políticos, temas de relación trabajadores-patrón, temas sobre familia, temas de relaciones amorosas, tema de infancia, tema de místicos, temas psicológicos, o sea, hay un montón de temas que subyacen y van saliendo a flote a medida que vas avanzando en la historia. Por eso
Yo creo que lo mejor es leer la novela y que cada uno pues vaya interpretando y vaya descubriendo pues todos esos temas que van saliendo a flote a medida que vas avanzando en la lectura. Otra característica que me ha parecido muy relevante en el estilo de Isabel Allende, bueno, quiero matizar, en el estilo de Isabel Allende no lo sé, porque es el primer libro que leo de ella. Bueno, no, miento. Leí cuentos de Eva Luna, pero como son cuentos, pues tampoco, y son cuentos cortos, tampoco creo que se pueda apreciar muy bien el estilo de Isabel Allende. Entonces, no sé si esto es alguna peculiaridad de esta historia o quizás su estilo es así. El caso es que la línea temporal está muy diluida en la historia. Es decir, tiene una característica esta novela muy importante y es el hecho de que te va adelantando, te va haciendo pequeños spoilers y que te va a adelantar cosas que van a pasar en la novela. Por ejemplo, y no sabía que sería el último día que la vería, por ejemplo, o y se encontrarían años después, o sea, son pequeñas pinceladas de futuro que te va adelantando cosas que van a pasar en la historia, pero la historia se cuenta en pasado, te está contando cosas que han pasado y de repente te da pinceladas sobre cosas que van a pasar en el futuro. Pero a la vez, a medida que te va contando lo que ha pasado, regresa más atrás en el tiempo. Pero cuando vuelve al tiempo en el que te lo estaba contando, ese tiempo ya ha avanzado. O sea, a mí sé que es complicado de explicar, pero sí que he notado pues esa forma de diluir el tiempo, que todo transcurre futuro, pasado, más pasado aún, de una forma en la que no es lineal, no es esto ha pasado, esto también y esto pasará, sino que te cuenta la historia en un momento pasado, va hacia atrás de ese pasado, pero cuando vuelve al punto donde había iniciado ese recuerdo o esa circunstancia del pasado, ya no está ahí, sino que ha avanzado un poco más. Y en el futuro, pues igual, te va dando pinceladas de lo que va a pasar, pero cuando regresa a donde estaba, ya no estás ahí, ya estás un poco más adelante. O sea, es una cosa que a mí me ha costado un poco cogerle ese avance temporal, pero que a la vez me ha resultado sorprendente porque creo, como persona que escribe a nivel de hobby, de entretenimiento, me parece una cosa extraordinaria y un recurso que es complicadísimo de hacer en la escritura. Entonces, pues eso es algo que creo que hay que destacar en La Casa de los Espíritus, en esta novela de Isabel Allende. Y luego hay otra cosa que me ha sorprendido mucho y es que hay dos narradores. Tengo que decir que no es que me haya complicado la lectura, pero que me ha quedado la cosa ahí en el aire. Como digo, dos narradores. Un narrador es un narrador omnisciente que escribe en tercera persona, nos cuenta la historia de todos, que no se sabe quién es, y a mí es que esto me ha creado cierta incertidumbre de saber quién es ese narrador que cuenta esa historia en tercera persona. Como no he acabado la novela, no sé si esto es algo que se desvelará al final, temo que no. Pero bueno, y luego está otro narrador que es el propio Esteban Trueba, que nos cuenta lo que ha ido pasando en su vida. Y estos dos narradores se mezclan indistintamente, o sea, y dentro de un capítulo está un narrador contando su historia y en el siguiente párrafo
es Esteban Trueba, que está contando la suya. Yo esto no sé si es un recurso meditado y un recurso que ella ha querido poner así por algo, o es algo que se le ha escapado a la escritora y no sé, no sé, o quizá tenga sentido al final del libro, no lo sé, ya os contaré. El caso es que a mí esto me ha parecido como poco curioso y esto es algo que a veces pasa en escritores que hacen este tipo de imperfecciones de manera inconsciente y que te meten cosas así por la cara y hace que pues al final esa imperfección sea un gran éxito y un gran logro a nivel literario. O sea que, por ejemplo, me viene a la cabeza el tema de Moby Dick, donde de repente el narrador desaparece, se disuelve en la historia y aparece de vez en cuando, o que te inserta en medio de la novela capítulos que no tienen nada que ver con la historia y te hace un estudio de cetología y te describe todas las ballenas y todas tal en medio de la trama, que la trama desaparece. Bueno, pues quiere decir que este recurso que veo aquí en La Casa de los Espíritus, no sé si es algo consciente que ha hecho la escritora o simplemente pues es una imperfección de mezcla de formas de narrar la historia que ha sido de forma inconsciente. No lo sé, tendría que investigar un poco sobre esto, pero es algo que he visto y que todavía me sigue rondando en la cabeza y estoy deseando acabar la historia para comprobar si ese o sea, ese narrador en tercera persona omnisciente, pues es alguien. No lo sé. Luego está el tema del realismo mágico. Hay pinceladas muy destacadas sobre el realismo mágico, pues que una protagonista tenga el pelo verde se ve como algo natural. Que se tenga la cabeza de una madre pues en el sótano, pues y que jueguen como si fuera una pelota, pues también es algo que se ve muy normal. Y bueno, pues es una característica, un recurso que utiliza Isabel Allende en esta novela y que bueno, pues está perfectamente integrado y hace que pues es el alma y el espíritu de la novela. Y otra cosa que me ha parecido súper curiosa en esta novela es que te presenta a los personajes varias veces a lo largo de la historia. Es decir, la primera vez te los presenta, te los describe y luego, a medida que va avanzando la historia, a lo mejor un personaje nuevo o un personaje que no es nuevo, pero conoce a ese personaje que te ha presentado antes y te lo vuelve a describir y te lo vuelve a presentar, pero desde la mirada del personaje que acaba de conocerlo. O sea, es una cosa que me ha parecido y he tenido que anotar porque es la primera vez que lo veo en un libro. Esa forma de presentarte a un personaje varias veces, pero a través de los personajes que lo van conociendo. El caso es que a mí me ha llamado la atención y creo que es importante pues comentarlo para que si no habéis leído La Casa de los Espíritus y os animáis a leerla, pues tengáis estos detalles porque creo que hacen la lectura pues un poquito más amena, porque es gracias a estos detalles que han hecho que siga leyendo la historia y bueno, me haya enganchado un poco y la haya disfrutado un poco más, porque la historia en sí, la trama en sí, lo que nos cuenta me ha parecido un poco aburrido a nivel personal, o sea, me ha costado
meterme en los personajes. Y luego hay otra cosa que me ha sucedido con esta novela, y es que no he empatizado con ninguno de los personajes. Ninguno me ha caído bien, ni algunos sí me ha caído mal y muy mal, pero quiero decir que ni la que se supone que te tiene que caer bien me ha caído bien, ni no sé, no he empatizado, como digo, con ningún personaje, y me he mantenido bastante fría en este acercamiento con los personajes. Pues no sé, también es interesante que en un libro no consigas empatizar con ningún protagonista. Pues es que esto es lo que os digo, me ha dado la vidilla para pues estar y leer con un poquito más de ganas la historia. Recomiendo La Casa de los Espíritus, desde luego, sí. Leed La Casa de los Espíritus porque es una novela, un clásico contemporáneo, un clásico que hay que leer, que forma parte de la historia de la literatura. Y bueno, estoy convencida de que os va a gustar a muchos, a otros pues no, pero dad la oportunidad a esta lectura. Y yo creo que sobre La Casa de los Espíritus poco más puedo decir. Tengo la sensación de que me va a gustar más la serie que el libro, pues a veces pasan estas cosas, no lo sé porque todavía no he visto la serie, pero os iré contando lo que me vaya pareciendo. El caso es que creo que ha sido una lectura que no he leído en su momento, que no la he sabido disfrutar o no he podido disfrutarla, y estoy convencida de que en una segunda relectura pues probablemente saque más cosas en claro, me guste mucho más y bueno, pues la disfrute más. Y si no, pues no pasa nada. Es que a veces los libros gustan y a veces no gustan. Y no pasa nada. Y el caso es que no es que no me haya gustado, pero pues no me ha llegado como yo pensaba que me iba a llegar por el hecho de que fuera un clásico contemporáneo. Entonces, bueno, pues parece que me tengo que estar justificando porque no me haya gustado mucho la novela. Pues no pasa nada, pues cosas que pasan. El caso es que acabando con La Casa de los Espíritus, deciros que ahora mismo me apetecen otro tipo de lecturas, lecturas más juveniles, más veraniegas. Estoy pensando leer la última novela de Elizabeth Benavent, y fijaros que yo escribo ese tipo de libros, pero no suelo leerlos, no me gustan leer esos libros, cosas que pasan, no sé, pero el último de Elizabeth Benavent, no sé, me llama mucho la atención y quizá comprármelo, no, porque no son libros que me apetezca tener en casa, son libros así de entretenimiento que los lees y ya. Iré a la biblioteca a ver si lo tienen, porque, como digo, pues me apetece ese tipo de literatura más juvenil, más actual, más de jóvenes a los que les pasan cosas, no sé, es lo que me apetece ahora. Y voy a ver si es ese libro, o si no, pues alguno así parecido. Es lo que me apetece, porque además ahora también estoy viendo muchas series juveniles y no sé, pues quizá porque nos estamos acercando al verano, hay buen tiempo, hay menos tiempo para leer, o yo tengo menos tiempo para leer, entonces me apetecen lecturas que sean un poquito así más veraniegas, más ligeras, que no tengas que prestar demasiada atención. No sé, el caso es que creo que voy a enfocar mis lecturas a ese tipo de género, un poco pues más romance actual, más juveniles. Y bueno, pues como esto es así, que yo soy una lectora que leo por impulso, por lo que me va apeteciendo, pues os digo esto y a lo mejor mañana me apetece otra cosa, no lo sé, lo vamos viendo. Nada más, un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.